a inscribiros, a ir al congreso, que además luego Cuenca tiene muchas partes interesantes de astronomía. Y que vamos a participar en el concurso de astrofotografía. Y participar en el concurso de astrofotografía y, no me lo han confirmado, pero igual damos 2 charlas. Hola, buenas noches. Vamos al teléfono primero a picarlo. El conferenciante de hoy es Javier Ordóñez. Hace unos 2 meses o 3 meses lo tuvimos aquí en la sede, dándonos una conferencia y yo le presenté. Pero para los que no estuvieron, y también para todos, diré que Javier Ordóñez es doblemente licenciado en Ciencias Físicas y Filosofía, faceta científica y humanista, o humanística, que es interesante destacar. En la actualidad es profesor emérito en la Universidad Autónoma de Madrid, de la cual en su momento fue catedrático de lógica, especializándose en historia de ciencias, la lógica. Recuerdo en el bachillerato el trivium griego, la lógica, la gramática y la oratoria. La lógica tan importante. Y después había un cuatrivium, que no me acuerdo yo cuál era. Astronomía. Otras 4. Ha colaborado, Javier Ordóñez ha colaborado en prestigiosas instituciones, en el Max Planck de Berlín, de Alemania, y en la Universidad de Nueva York, entre otras. Es autor de innumerables artículos y de libros sobre historia de la ciencia y de la astronomía, y destaco aquí un libro muy importante suyo que es Historia de la Ciencia, así se llama. Y la conferencia de hoy se titula pues la astronomía china. Bueno, pues te escuchamos. Muy bien. Ya me veréis la costumbre de partir al principio, por si acaso hay un chelo final. Entonces eso me tranquiliza bastante porque ya tengo mi ración de ego suficientemente. Bueno, vamos a ver. Cuando hablé con Guadalupe, que es una persona de una eficacia que me asombra, yo, en fin, hace meses sobre fundar un par de conferencias aquí, yo le sugerí hablar de lo que habitualmente no soléis hablar. Y la primera parte fue sobre astronomía árabe, teniendo en cuenta que del mundo árabe todo el mundo conoce cosas y todo el mundo tiene referencias. E incluso me encontré con la grata sorpresa de que al cabo de 15 días de mi conferencia, parte de vosotros ibais al lugar que yo desearía visitar y no voy a visitar fácilmente, que es Samarcand. Entonces, bueno, pues hasta cierto punto era hablar de una astronomía periférica desde el punto de vista centroeuropeo, porque somos eurocéntricos en toda nuestra concepción cultural, pero una conferencia que no era puramente marginal, o no se refería a una astronomía marginal, porque la astronomía árabe, la astronomía islámica, que es como me gusta a mí determinar el nombre, tiene muchísima relación con el mundo griego, del que nosotros también procedemos. Y además, creo que la conferencia insistir en la importancia que tuvo la astronomía islámica para el mundo occidental. Es decir, que nos enseñaron muchas cosas, y especialmente en astronomía, también en medicina, son ramas que son bastante comunes. Es decir, esa islamofobia que existe en Europa a partir del Renacimiento, que es una islamofobia que surge y se nutre de la oposición política entre el Imperio Otomano y el Imperio Español, fundamentalmente, pero también el Imperio de los Habsburgo, que tenía su sede en Viena y estas cosas. Esa especie de islamofobia que verdaderamente hizo mucho daño a las relaciones entre Oriente y Occidente en el ámbito del Mediterráneo. Sin embargo, cuando se estudia ahora con una cierta tranquilidad y con un cierto sosiego, se da cuenta que estaba bastante injustificada y que era una islamofobia de carácter político, pero no de carácter cultural. O sea, los islámicos, los musulmanes, sabían muchísimas cosas
de nuestra ciencia. Nosotros habíamos aprendido muchísima ciencia islámica, bueno, durante casi 8 siglos. Sin embargo, ese escenario de, bueno, proximidad, en el que yo insistí, diciendo, ojo, que los musulmanes, los islámicos, los árabes, como queráis llamarlos, nos enseñaron muchas cosas, es una cultura muy próxima a nosotros. Todo eso que hice entonces, ahora lo tengo que hacer al revés, ¿no? Es decir, si a vosotros chinos parece rara, es que es rara. Es decir, no es una cuestión de perspectiva. La cultura china, y por eso lo he titulado una conferencia de historia, porque no es tanto de astronomía, que es una referencia que va a haber presente, ¿verdad? Porque vosotros sois astrónomos y os interesa, pero para entender la astronomía china y para entender la dimensión de la astronomía china hace falta no saber chino, o sea, no voy a poner unas cotas tan altas, pero sí hace falta conocer lo que habitualmente se desconoce, que es la historia de China, la historia cultural de China y cómo se fue fraguando esa cultura. La cultura china ha sido una cultura extraordinariamente distante de la cultura occidental. Y uno puede poner el acento, se puede poner el acento en que, a pesar de todos los pesares, a pesar de las distancias, siempre hubo una tenue relación entre esa parte tan oriental de Eurasia y la parte mediterránea, que es lo más occidental de Eurasia. Y se puede defender esa tesis. O sea, por ejemplo, se puede defender que en la época romana llegaban cosas chinas a Roma. Y que posteriormente se asentó un caravaneo que tuvo su origen en lo que hoy es Shan, ¿no? Es decir, que era la capital de China, cuando se consolidó como imperio unificado, y el mundo occidental, y que no solamente, y ahora se está descubriendo por la arqueología industrial, había muchos puertos en el Índico que recibían barcos chinos y después esos barcos venían poco a poco con las mercancías intercambiadas hasta Occidente. Es decir, por ejemplo, no existía un caballo que saliera, un carro que saliera de China cargado de cosas chinas y llegaba a Roma, ¿no? Lo que había era un comercio en la ruta, que esa se ha venido a llamar Ruta de la Seda, que hacía que las mercancías se fueran tratando y al final llegaban a Occidente unas pocas de las mercancías que salían, porque otras se quedaban en el camino porque la gente también les gustaba. Es decir, el mundo árabe era un ávido consumidor de productos chinos. Es decir, hubo relaciones comerciales, se puede demostrar. Ya os digo, la famosa Ruta de la Seda es mítica, y bueno, pues incluso es el nombre del tren que ahora ha intentado Pekín establecer con exactamente España, ¿no? Es decir, que vaya atravesando toda Europa. Pero eso más bien es una leyenda basada en hechos, pero que no tuvo ni mucho menos las dimensiones que algunas personas han proyectado sobre ella. Hubo relaciones, es decir, la primera relación con nombres y apellidos, ¿no? Fue la relación de Marco Polo, famosos los Polo, que eran una familia de venecianos, aseguraron haber estado en China. Hoy dudamos eso. Probablemente llegaron a las fronteras de China. Probablemente les contaron muchas cosas de China en aquellas primeras ciudades que se encuentran una vez atravesado todo el subcontinente asiático, o bien por la meseta de arriba, que es más improbable, pero sí por el mundo hindú. Y es muy probable que ellos aprendieran muchísimas leyendas, porque las cosas que contaron en Venecia daba la sensación de ser leyendas que se habían escuchado, más bien que cosas que se han visto. La leyenda, como sabéis, es muy pictográfica, ¿no? Uno en la leyenda puede enriquecer al infinito en todas las características que se tienen. Con lo cual, de hecho, podríamos decir que los primeros individuos que realmente tuvieron relación con los chinos de una manera real fueron los árabes, no en la época de Marco Polo, sino 5 siglos antes, en la famosa batalla de Talas, ¿no?
en la que el imperio Tang, el imperio de la dinastía Tang, entró en conflicto con los musulmanes, y los musulmanes se encontraron en esa especie de tesitura de intercambiar cultura, y la cultura que se intercambia en esas circunstancias suelen ser objetos, o sea, lo que llamamos hoy día los historiadores de la ciencia cultura material. Es decir, los árabes aprendieron técnicas, habilidades de los chinos, y los chinos aprendieron cosas de los árabes, además de tener lugar una batalla que es más bien mítica, es decir, que vuelve otra vez a ser objeto de leyenda. Es decir, probablemente hubo una confrontación de carácter militar, pero no de las dimensiones que se tiene, porque si hubiera sido una batalla militar extraordinariamente radical y mortal, pues entonces habría ocurrido lo que ocurre siempre que hay guerra, que nadie quiere recordar eso. Sin embargo, los chinos, si recuerdan la batalla de Talas, y la dinastía Tang fue una dinastía muy curiosa que quiso expandirse por el continente, y se encontró con los musulmanes, y entonces llegó a la conclusión de que era mejor no expandirse, que era mejor dejarse allí, quedarse quietecitos donde estaba. Es decir, fijaros que es el siglo VIII. En el siglo VIII tenemos referencia de una confrontación. De aquellas relaciones, también la imagen de la poesía historiográfica hace depender pues, que fue el primer momento en que los musulmanes vieron papel, que fue el primer momento en que los musulmanes vieron pólvora, que, en fin, todas estas cosas que se adjudican a los chinos, pero también eso es un poco exagerado porque las relaciones continuaron después de la batalla durante siglos, es decir, que realmente hubo esa relación. Lo que no hay en absoluto ninguna relación es acerca de lo que sabían los chinos de una manera que hoy podríamos llamar teórica, ¿no? Es decir, los musulmanes no aprenden demasiado de la medicina china, no aprenden casi nada de la matemática china, no aprenden casi nada de la astronomía china, porque son demasiado diferentes, son demasiado alejadas. Hay prácticas abaquísticas, ¿verdad?, que aparecen en el mundo musulmán y que probablemente procedan del mundo chino, pero en realidad no hay mucha más cosa. Entonces la leyenda de China y la conexión de China con Occidente comienza a forjarse mucho más tarde. Se forja, y ya lo veremos, en el siglo XVI. En el siglo XVI sí hay una interacción entre China y Europa. ¿Qué es lo que nos representa esa relación? Pues el descubrir un país altamente tecnológico, tal y como lo describen en el siglo XVI los europeos que van allí, que son los jesuitas. Jesuitas que son las primeras migraciones que por el Vaticano van con la idea de si se consigue convencer al emperador que se convierta al cristianismo, entonces todo el imperio chino será cristiano. Es esta idea de eius regio, eius religio. Es decir, si el emperador tiene una determinada creencia, todos los demás tienen esa determinada creencia. En el fondo estaba basado esto en misiones dominicas, franciscanas, que habían llegado antes a la costa de China y habían descubierto y habían descrito el mundo chino como un mundo extraordinariamente jerárquico y que dependían de un personaje que nadie sabía decir cuál era su función, que era el emperador. Bueno, ¿y qué es lo que dan, o qué información dan? Pues hombre, dan la imagen de que hay una enorme muralla, ¿no? Una muralla que va a ser una de la mitología del mundo chino, que esta muralla tenía que servir para defenderse, ¿verdad? A pesar del juicio que dice Patton, ¿no?, que las fortificaciones fijas son la mayor estupidez que puede hacer el ser humano, ¿no? Y que nos encontramos hoy todavía construidas, más o menos destruidas como esta, en la fotografía del año 72, más o menos reconstruidas para el turismo con esta condición, y que si hoy hacemos arqueología industrial nos encontramos con que
la Gran Muralla es una construcción sorprendente. Una construcción sorprendente. Es decir, nos encontramos, y los jesuitas vieron esa idea de que los chinos siempre que construían mucho. Es decir, no eran un pueblo austero en la construcción. Fijaros, estas son todas las murallas que se construyeron en 1500 años. Aquí está la línea cronológica que vosotros podéis ver, y según los colores pertenecen a las diferentes dinastías o a los diferentes estados de la historia china. Y a través de estas murallas se puede estudiar un poco la idea de los chinos de que parece, ¿verdad?, que estas murallas lo que defienden es a esta parte de esta parte, ¿no? Esto sería, digamos, la interpretación europea más elemental. Después resulta que la muralla más antigua, que es la que está con amarillo, ¿verdad?, fijaros que llega prácticamente a cubrir toda la longitud. Muchas veces las murallas están construidas de una manera muy somera, es decir, solamente son muretes de tierra, ¿no? Pero lo que es un hecho es que estas murallas constituyen uno de los primeros enigmas con los que los arqueólogos europeos se encuentran cuando estudian China. El primero en la época de los jesuitas, pero fundamentalmente en el siglo XIX. Incluso se llega a decir una cosa que es mentira, que es que la Gran Muralla es la única construcción humana que se ve desde el espacio. Es mentira, no se ve nada, ¿no?, desde el espacio, se ha comprobado, pero se ven antes los invernaderos de Andalucía, de Almería, ¿verdad? Eso sí se ve, ¿verdad? Pero la Gran Muralla, la pobre, no se ve, o sea, es imposible. En todo caso es imposible porque muchas de las murallas son construcciones y reconstrucciones. Fijaros, si yo os pongo este problema de qué es esto sin decir que es la Gran Muralla, lo más probable es que cualquiera de vosotros, si imaginaros que os hubierais dormido un poquito y despertáis cuando diría, hombre, nos han puesto las carreteras de China, ¿no? Bueno, pues una de las cosas verdaderamente interesantes es que la Gran Muralla es el primer sistema de comunicaciones terrestre que nosotros tenemos, porque por la Gran Muralla se podía circular. No toda era la Gran Muralla que aparece ahora de la época Ming, que nos llevan cuando estamos en Pekín porque somos buenos turistas, pero la mayor parte de las murallas lo que significaba era que se podía transitar en un país, ¿verdad? Podíamos encontrar un sistema de comunicación a través de la Gran Muralla. Pero realmente otra cosa que llama la atención es que en el siglo XI, entre los primeros siglos del desarrollo de nuestra era, nos encontramos construcciones sorprendentes. Esta es una pagoda del siglo XII, que la característica que tiene es que está construida totalmente en hierro. O sea, es una torre Eiffel, pero construida en hierro. Lo que quiere decir varias cosas. Quiere decir que tenían un sistema de producción de hierro espectacular. Segundo lugar, que esta pagoda está construida por octógonos que se van superponiendo, es decir, son elementos normalizados que hace que no se construya toda esta pieza, sino se construyan piezas sucesivas que pueden ser todo lo altas que quieran. Es decir, estamos en el siglo XII, cuando en Europa había realmente problemas para construir una campana. Si una iglesia tenía necesidad de una campana, pues entonces la probabilidad que había de tener que esperar 70 años era altísima, porque había que comprar un material que era enormemente escaso. Es decir, no se fabricaba nada en hierro. De hecho, el primer puente de hierro que se construye en Europa es de finales del 18. Es decir, realmente los chinos tenían una superproducción de hierro en un país como que verdaderamente para nosotros era un enigma, pero en el siglo VII eran capaces de construir puentes como estos. Es decir, puentes que he elegido esta fotografía con este señor para que nos dé un poco la idea de las dimensiones, ¿no? Esto es una, hasta cierto punto, catenaria invertida,
no es exactamente una catenaria, pero, es decir, eran capaces de construir puentes que ningún romano se habría atrevido a construir. Estamos en el siglo VII y tenemos incluso el nombre del arquitecto, ¿no? El nombre del arquitecto, que es un nombre también completamente opaco para nosotros. Es decir, China es un país extraordinariamente complicado, extraordinariamente desarrollado desde el punto de vista tecnológico, que puede hacer cosas que los europeos harán, pero mucho más tarde. Es decir, si pudiéramos poner la situación de, punto de partida, en qué momento el mundo occidental es igual que el mundo oriental. Podríamos decir a finales de la Edad Media, cuando ya se produce el pre-renacimiento. En ese momento la tecnología europea mostraba indicadores que podían competir o podían ser parecidos a la tecnología china, pero no hasta entonces. Estamos hablando de tecnología, no estamos hablando de ciencia. Por eso es esta característica. Entonces, la pregunta es, en este contexto del que sabemos tan poco, tened en cuenta que China, en ese mapa que vosotros veis, es una especie de gran lugar donde podríamos decir es un super mega archi-Egipto, ¿no? En el sentido de que es una especie de enorme vasija de arena, de tierras fluviales y con limo, que producen una cantidad de alimento extraordinaria y que hacen que la población china ya entonces crezca de una manera espectacular comparado con la europea. Es decir, China incluso se puede decir que sufre menos la peste negra, mientras que en Europa desaparece 3/5 de la población, en China no desaparece esa proporción de la población. Teniendo en cuenta que cuando se produce esa gran enfermedad, todo lo que se supone, la población mundial se supone que es de 150 millones de habitantes, los demógrafos existen y por lo menos pues en Europa la proporción de 3/5 desaparece con esta peste negra. Estamos hablando del siglo XIV, después la recuperación es muy rápida. Bueno, en ese contexto se puede hablar de astronomía china, es decir, es un país diferente, es un país raro. Es un país raro, entre otras cosas, porque mientras que en Occidente la escritura se transforma rápidamente de una escritura ideográfica a una escritura alfabética, en China eso no ocurre todavía. Es decir, el carácter de ideograma que tiene la cultura china es extraordinariamente fuerte, de tal manera que es muy difícil la traducción. Y no me refiero a que no sea hoy posible la traducción, sino que durante siglos, cuando los europeos llegaban a China e intentaban enseñar a los chinos qué sabían los chinos lo primero que tenían que hacer era una traducción ideográfica de las cosas que les estaban transmitiendo. Esto ocurre especialmente, fijaros, en una época tan tardía como el siglo XIX, cuando los chinos saben que los ingleses les han vencido por una superioridad cognitiva, epistémica, porque realmente saben fabricar cosas que los chinos no saben fabricar, llegan a la conclusión de que la ciencia europea por antonomasia es la química, y entonces quieren aprender química y se tropiezan con la tabla periódica de los elementos. Entonces tienen que traducir elemento a elemento al chino, y el chino tiene que expresar cosas en chino, cosas que entiendan los chinos. Es decir, la barrera cultural china es extraordinaria. Y además, porque los chinos tienen un edicto del emperador que prohíbe que cualquier chino enseñe chino a un occidental. O sea, se considera que la lengua es la mejor manera de defender la idiosincrasia. Y esto todavía en el siglo XIX es exacto. No se cumplía, como no se cumplen los preceptos habitualmente dichos por los seres humanos, porque muchos jesuitas aprendieron chino y porque muchos europeos fueron allí a aprender chino, o sea que había chinos suficientemente corruptos, ¿verdad?, para por dinero enseñar chino, eso es evidente. O bien porque eran idealistas que lo que querían era abrir las fronteras. Pero en principio
Esto es fundamental. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que nos vamos a encontrar cuando vamos a la caja negra de China es algo que no es parecido en absoluto a lo que sabemos en Occidente y a todas las tradiciones occidentales. Es decir, que mientras que cuando yo os explicaba la astronomía árabe podía echar mano para explicarlo, como explicando de la astronomía que vosotros conocéis, cuando abro la caja negra de la astronomía china no. Hay que entenderlo a pelo, es decir, esto es lo que hacía, no tenía otra cuestión. Entonces uno puede pensar, podéis ser muy críticos con mi afirmación y decir, bueno, pero no hay nada en Occidente que se parezca a lo que hacían los chinos. Y la respuesta es positiva, sí. Lo que pasa es que es otra cultura que desconocemos, que es Babilonia. Es decir, la astronomía china se parece a la Babilonia. Ojo, no en lo que sabían, sino en la actitud de lo que querían saber, ¿no? Y sobre todo en la organización de la astronomía. Fijaros, vamos a ver, ninguna astronomía es un conjunto de curiosidades y tampoco es la astronomía contemporánea. Y muchas veces cuando se estudia la astronomía china, realmente uno piensa que es un conjunto de cosas extrañas que saben gente peculiar, pero que en realidad cuando sean mayores ya aprenderán nuestra astronomía, porque todo esto es una tontería, ¿no? Esta es la idea más o menos que subyace en muchísimos europeos que van a China a partir del siglo XVI. Entonces, realmente para entender lo que es la astronomía china hay que renunciar a una distinción que nosotros tenemos inscrita de una forma bastante clara. Hay que renunciar a la distinción entre astronomía y astrología. Si hay que encontrar el motor de qué es lo que los chinos querían al hacer astronomía, hay que entender que la astronomía china no se separó de la astrología nunca. Nosotros podríamos decir, tenemos una tendencia muy contemporánea de decir astronomía bueno, astrología malo. Astronomía conocimiento, astrología para ciencia. Esta es una distinción. O sea, si vosotros me decís que leéis el horóscopo para divertiros y para... Bueno, en mi época se hacía para ligar, ahora yo ya no tengo que hacer esas cosas porque no ligaría de ninguna manera, ¿no? Pero cuando éramos jóvenes decían, tú eres Géminis, pero en realidad era una forma de conversar, nadie se creía, nadie iba al horóscopo a decir, me dice que voy a tener dinero, voy a invertir en la... No, o sea, todo el mundo sabía que esto era mentira, es decir, era una cosa... Y sin embargo, la astronomía era verdad, es decir, la astronomía describe el movimiento de los planetas y el comportamiento de los cuerpos celestes. Puede estar uno equivocado o no, puede tener una teoría más o menos precisa o no, pero lo que es evidente es que la astronomía es una ciencia y lo otro no. Lo otro es un poco engaño, ¿no? Es una cosa que se hace. Bueno, pues esta distinción, si vosotros lo aplicáis a la astronomía china, no entenderéis nada. No entenderéis nada porque los chinos jamás lo aceptaron. Y lo aceptaron en los 2000 años de los que tenemos registros. Y tenemos registros, por lo menos, desde el siglo I de nuestra era hasta el siglo XX, hasta 1911. Es decir, mientras hubo vida imperial, la astronomía y la astrología eran actividades que eran perfectamente fundidas. O sea, esto ya de entrada, claro, si uno es muy positivista y muy occidental, dice, no, o sea, los chinos no podían ir a ninguna parte, porque claro, no supieron distinguir una cosa tan importante. Bueno, eso ya lo dejo a vuestra interpretación, pero es así. Y uno puede decir, entonces no sabrían casi nada. No, sabían muchísimas cosas, sabían muchísimas cosas como los occidentales sabían mucho. Entonces, vamos a ver. Hay una cuestión que tenéis que hacer, que es esta, es identificar o aprender
a identificar la astronomía con la astrología, por lo menos esperar que alguien nos hable de la misma forma de la astrología que de la astronomía, y después entender que la cultura astronómica china se basa en una estructura cultural extraordinariamente estable. Imaginaros que ahora compráis el periódico y os dicen que visita Madrid el faraón de Egipto, la dinastía número 43. Eso no lo esperáis, ¿no? ¿Por qué pensáis que el mundo está dividido en dos secciones claras, la antigüedad y lo moderno? Entonces, políticamente, viene un señor que es el presidente de la República de Egipto, es decir, no viene el faraón. Cuando viene el jefe del Partido Comunista Chino, está viniendo el emperador de la China. Esto es algo que también tenéis que entender. Para entender algo, os he puesto aquí la referencia de la dinastía, lo he sacado de una página inglesa porque es las únicas que verdaderamente dan toda la información. Esto está en internet, o sea que consultaré la presentación exactamente igual que os di la otra. Si vosotros veis estas dinastías, desde la dinastía Qing a la dinastía Qing, son una consonante en español, pero en chino se pronuncian de forma completamente distinta. Bueno, pues esto es del siglo III antes de nuestra era hasta 1911. Hay una continuidad de carácter cultural total. Cuando uno va a China, yo estaba contando a vuestros colegas, estuve dando un curso en Pekín a los espías, es decir, a la gente que iba después a hacer espionaje y necesitaban saber español, tenían que saber inglés y cosas de este estilo. Entonces, a la autónoma nos tocó dar clase de español y nos mandaron ahí unos cuantos profesores que fuimos a la Academia de las Lenguas, a la sección diplomática, y los que asistían a nuestras clases eran absolutamente maravillosos, porque eran el alumno ese ideal que uno quiere tener, que es el que toma apuntes, que se examina, que sabe todo, que trabaja todo, que uno puede decirle: lee del Quijote, todo Cervantes, todo, no sé, Lope de Vega y un poco de Calderón para este fin de semana, y se lo leía, ¿no? Esto que en general los alumnos nunca hacen, pues eso lo hacían los chicos, ¿no? Y como eran espías, pues nos trataban muy bien y nos daban paseos por la ciudad y nos llevaban y nos explicaban cosas. Y ellos siempre decían lo mismo: es que lo que no tenéis ni idea, los europeos, es que la China es una cultura milenaria. Una cultura milenaria que quiere decir que hay una unidad cultural desde esta dinastía, de la dinastía Qing, hasta la dinastía Qing. Es decir, hay una especie de conjunto de actividades que se transmiten de dinastía en dinastía, aunque las dinastías se dividan. Por ejemplo, en este momento, en este periodo, hay una división entre el norte y el sur, y entonces se separa China, pero se separa China desde el punto de vista político. Bueno. Fijaros, incluso hay las 5 dinastías de los 10 reinos, ¿no? Que también dura poquito, dura solamente 50 años, pero después, cuando entráis en las dinastías grandes, como la Yuan, como la Ming o como la Qing, es como exactamente igual que la Han, que son 400 años. Bueno, podríamos decir que por encima de esto hay 2000 años. Y por encima de esto ya comenzamos a tener una gran cantidad de información, porque comienza a fraguarse la escritura. Entonces uno puede pensar, ¿qué relación hay entre la astronomía y la escritura? Vamos a definir la astronomía a lo chino. La astronomía es no el estudio, sino la observación e interpretación de los fenómenos celestes. Punto. Un griego os diría: la astronomía es la ciencia que fabrica modelos para explicar el movimiento de los cuerpos celestes. Los chinos no. Oye, observar e interpretar. Entonces, puede uno pensar, ¿esto es importante? Pues sí, es importante porque, y lo digo en algún momento de la presentación,
los primeros trazos escritos que tenemos son trazos que se refieren a acontecimientos celestes. Es decir, son ideogramas que representan constelaciones, ideogramas que representan movimiento del Sol, ideogramas que representan los movimientos de la Luna. Bueno, pero esto es muy anterior a la dinastía Qin, porque cuando ya la dinastía Qin se consolida, la cultura china dispone de un enorme bagaje semántico, es decir, tiene una cantidad notable de ideogramas y tiene una estructura de carácter lingüístico ya muy formada. Es decir, ya sabéis que en China la cultura se determina en la época clásica por el número de caracteres que uno conoce. Una persona que conoce 5.000 caracteres es bien, hombre medio. Para ser sabio hay que conocer 80.000, 90.000 caracteres. ¿Qué ocurre? Que los caracteres se pintan, con lo cual es una escritura no pictográfica únicamente, sino estilística. Es decir, los chinos son calígrafos, además de gente que puede hacer, digamos, reconteos. De tal manera que un mismo carácter, un mismo ideograma, se puede pintar bien, pintar mal, pintar abreviadamente, pintar con poesía. ¿Qué es lo que se decía de Mao? Mao, ¿por qué tuvo ese éxito además entre mucha gente? Porque era un gran calígrafo y un gran poeta. Es decir, que pintaba bien los caracteres. Es una cuestión que a nosotros nos parece bastante sorprendente, ¿no? Porque, bueno, en mi generación todavía me enseñaron a escribir, pero la generación de mis alumnos ya habitualmente leer un examen escrito a mano es una auténtica tortura, ¿no? Lo que no se entiende uno de nada porque no se han enseñado a escribir, o sea, eso es elemental, ¿no? Bueno, pues antes de la dinastía Qin aparecieron esas escrituras. En la dinastía Qin es una dinastía muy atormentada, porque es la dinastía de la unificación. El emperador era el prototipo emperador odiado. Era un déspota absoluto. Entonces, según la tradición. Es el emperador al que le entierran con esos cientos de guerreros de Xian, ¿no? Y la dinastía dura un emperador. O sea, cuando acaba el emperador, se liquida esa dinastía y aparece la dinastía Han, que es una dinastía muy importante porque es el fundamento de toda la ciencia posterior, de todo el conocimiento posterior. En la dinastía Han aparecen los primeros síntomas de para qué se hacen las observaciones astronómicas. Y en la dinastía Han, y esto os lo pongo por aquí, aparece el famoso gabinete de astronomía. Fijaros, para entender la astronomía hace falta primero ver cómo es la estructura del Estado en China. En primer lugar, ¿qué es el emperador? Muchas veces se interpreta que el emperador es un ser, es un déspota, que es un individuo que manda mucho, que es un individuo que procede del sol. Un chino de esta época diría: el emperador es el responsable de la bondad y de la estabilidad y de la salud del Estado. Es decir, los cielos ponen al emperador como mediador entre ellos, que son la deidad, y la estructura social. La estructura social es una estructura completamente piramidal, es decir, completamente jerárquica. Podríamos decir que ya en la dinastía Han se inventa el Estado chino como un Estado completamente burocrático, donde todo depende verticalmente de la corte del emperador, pero ojo, no del emperador. El emperador es una especie de papa. Los británicos, cuando escribieron a la reina Victoria, porque la reina Victoria quería saber quién contra es este emperador, ¿por qué nos da tantos dolores de cabeza? Entonces, Magellan, que fue uno de los individuos que fue a
a China y que logró entrevistarse con el emperador, había dejado unas cartas diciendo ¿qué es el emperador? Pues el emperador es como el papa para los católicos, que todo el mundo sabe que podría mandar todo, pero en realidad no lo manda. Es decir, es una especie de representante de Dios en la tierra, ¿no? Es decir, no es un poder que se hace, o sea, no es un déspota sirio, ¿no? Que mueve una ceja y mueren 60.000. No. Es un individuo que apenas se mueve. Apenas se mueve porque resulta que todo lo que tiene que hacer, todo lo que hace, repercute en la felicidad o infelicidad de sus súbditos. Y sus súbditos están organizados muy jerárquicamente. Los funcionarios ocupan los puestos claves de la administración. Y los funcionarios pueden ser los funcionarios médicos, los funcionarios astrónomos, los funcionarios que fabrican el hierro, los funcionarios que están al servicio de las construcciones imperiales. Es decir, es un tejido que permea desde el emperador hasta el último de los chinos, pero que el último de los chinos tiene también una cierta responsabilidad. Por ejemplo, los chinos tienen la responsabilidad de ser parte del ejército, y entonces el campesino tiene que ser posible soldado, con lo cual es una mezcla entre burocracia, feudalismo y, por supuesto, militarismo inscrito, ¿no? Dentro de lo que puede ser toda la estructura del Estado. ¿Qué hace el emperador? Lo que le dicen. ¿Y quién se lo dice? Los astrónomos. Es decir, los astrónomos son los que vigilan los signos del cielo para ver qué es lo que tiene que hacer el emperador. Uno puede pensar, ¿verdad?, si, por ejemplo, se traslada en el tiempo a Kepler, que los astrónomos del siglo XVII en Europa también tenían esa característica. Kepler era un astrólogo. Hacía cartas astrológicas para el emperador y le tenía que decir si entraba en guerra o no entraba en guerra, si tenía que firmar la paz o no tenía que firmar la paz. En fin, estas cosas eran una de las cosas de Kepler. Pero digamos, si lo vemos en Kepler y lo vemos en toda la estructura china, que dura todo el rato, es decir, dura 2000 años, uno puede decir, el astrónomo determina qué ropa va a llevar el emperador, qué ropa y qué color va a llevar el emperador, qué ropa van a llevar los que rodean al emperador, qué va a comer el emperador, qué va a mover el emperador, a quién va a recibir el emperador. Es decir, toda la actividad imperial es una especie de secuestro de los individuos que están haciendo esa astrología, que además no pueden ser caprichosos, tienen que remitirse a la tradición de lo que se ha hecho. Ya sabéis que el problema de la tradición es el origen, cuál es el primer individuo que dijo que aquello tenía que ocurrir. Evidentemente nosotros no lo sabemos. Pero lo que es un hecho es que esta astronomía es una astronomía, como os he dicho, observacional e interpretativa. ¿Qué ocurre cuando llegan las dos personas más importantes en la historia de la astronomía china dentro de los europeos que se plantean? En primer lugar, Matteo Ricci. Matteo Ricci, que es este señor que, como veis, está vestido de chino. Este es un personaje interesantísimo para la astronomía, y para nuestro relato de la astronomía. Matteo Ricci llega en el siglo XVI al final. El Papa está amargado porque ha habido la reforma protestante y eso hace que Roma haya perdido una gran influencia. Está contento porque los españoles le dejan colonizar América cristianamente, pero por otra parte necesita más tierras, necesita más pueblos. Entonces manda a Matteo Ricci y otra gente, pero Matteo Ricci es el individuo importante, para convencer a los chinos de que tienen que convertirse al cristianismo. O sea, es una empresa verdaderamente curiosa, ¿no? Matteo Ricci, yo no sé si tenía idea de lo que era China, aunque tenía mucha información, como os digo, de los dominicos y de los franciscanos, que estaban en la costa, estaban en Filipinas, estaban en lugares donde la cultura china llegaba. Pero lo que es cierto es que Matteo Ricci, cuando llega a China, se queda fascinado.
Se queda fascinado. Matteo Ricci era un gran matemático, ya os lo digo, y era un gran geógrafo y geómetra, y por supuesto cartógrafo, y conocía muchísima astronomía. Fijaros, Matteo Ricci es discípulo de Clavius, que es el que hace la reforma del calendario gregoriano. O sea, no es un tonto, no es el típico jesuita superculto, ¿no? Llega a China y la primera cosa que dice es: ¿cómo es posible que estos chinos hagan astronomía sin esferas transparentes, cristalinas? ¿Dónde están los planetas? No tienen ningún tipo de metafísica, no tienen ningún tipo de cosmología planetaria. Es decir, se pasa durante años intentando entender qué es lo que les preocupa a los chinos. In situ, en el momento, él logra aprender chino. Es un individuo que tiene una enorme capacidad de persuasión, es un individuo muy tranquilo, no pretende convertir, sino pretende entender al mundo chino, tanto que, como veis, adquiere una categoría dentro de la estructura china, de la burocracia, y entonces le hace vestirse así, o sea, vestirse de chino. Esto es un hábito chino, no es un hábito jesuita, ¿no? Entonces, Matteo Ricci llega a la siguiente conclusión, dice: bueno, los chinos, si hubieran inventado las esferas celestes, habrían arrasado, porque lo que sí se da cuenta es que tienen una cantidad de información astronómica que ningún otro país europeo tiene, porque estamos en el siglo XVI, llegan 16 siglos acumulando datos, apuntándolos y conservándolos. ¿Qué datos apuntan? Pues uno puede decir todos. Movimiento de los planetas, movimiento de las estrellas, lo que nosotros llamamos planetas, ellos llamaban estrellas. El movimiento de la posición de las estrellas y, por supuesto, acontecimientos que en Europa no se registraban. Entonces, Matteo Ricci, con el tiempo, se da cuenta de algo elemental. Y es: claro, es que no hacen este tipo de astronomía que hicieron los griegos y que hacemos nosotros, sencillamente porque no usan geometría. Es decir, porque la matemática es aritmética. Entonces no tienen una concepción espacial, los modelos espaciales basados en estructuras cristalinas no las tienen. Pero encima no distinguen entre el mundo sublunar y el mundo supralunar, cosa que para un astrónomo del siglo XVI era básico. Es decir, lo que había debajo de la luna era corrupción y generación, no corrupción política, o sea, sino corrupción y generación, es decir, las cosas se morían, se podrían, volvían a hacer cosas, y sin embargo en los cielos todo era perfecto, todo era maravilloso, todo era eterno, inmutable, etc. Los planetas estaban en órbitas circulares que duraban siempre, etc. Bueno, dice, luego entonces, no utilizan geometría, B, no tienen esa distinción. La primera cosa tenía un obstáculo, y es que al no tener ideas cristalinas, o sea, de esferas cristalinas, no podían tener un modelo predictivo geométrico. De hecho, no lo buscaron, ni les interesaba, porque la predicción para ellos era una predicción astrológica. La única predicción astronómica en nuestro sentido era hacer un calendario, o sea, y cuidar del calendario. Pero todo lo demás era puramente observacional. Se observaba si aparecía un cometa, se aparecía si cambiaba de posición una estrella, entonces podía ser un planeta. Se observaba si los planetas se movían, esas estrellas que se movían, y después se dieron cuenta de la variación del brillo de las estrellas. La variación del brillo de las estrellas no las atribuyeron a un problema de observación, sino a un problema de las estrellas. Es decir, eran absolutamente empíricos. Es decir, si la estrella cambia de color o cambia de intensidad, es que la estrella cambia de intensidad. Un aristotélico diría: le falla el ojo. La estrella no puede variar. ¿Qué es el problema, por ejemplo, con las manchas solares? Que lo veremos. Es decir, los chinos fueron los primeros que consideraron que las manchas solares eran sencillamente del Sol.
adelantándose 1000 años a Galileo y a todos los individuos barrocos del 17 que llegaron a la conclusión de que las manchas del Sol no eran nubecillas que iban delante del Sol, sino que eran sencillamente manchas del Sol, pertenecían ontológicamente al Sol. Y, por supuesto, lo mismo la Luna tenía manchas y eran manchas de la Luna, no es que tuvieran efectos de perspectiva, no llegaron a la conclusión de que eran montañas como Galileo en el Sidereos Nuncios, pero sí que eran algo que pertenecía a la Luna. Pero como resulta que la distinción entre el mundo lunar y el mundo sublunar y el mundo supralunar no existía, pues entonces llegaron a la conclusión de que cualquier acontecimiento que ocurría por encima de la Luna era un acontecimiento perfecto, perfectamente registrable, y registraron supernovas. Bueno, pues no es una, ¿no? La famosa supernova que dio lugar a la M1, pues está registrada en los anales de los chinos 1000 veces, porque además no fue breve, parece que duró mucho. No hay ni una sola referencia en el mundo occidental a esa supernova. Es decir, los chinos practicaban esta astronomía, y entonces Ricci se quedó totalmente impresionado. Totalmente impresionado, a pesar de que él, como sabía lo que tenía que escribir, porque era jesuita, pues escribía al Vaticano cosas tales como: qué barbaridad, qué ignorantes son los chinos, no saben nada de geometría y además no saben nada de esferas celestes y además, en fin, lo decía. Pero después, de verdad, se convertía en un ávido estudioso de la matemática china, que no era geométrica sino aritmética, e intentaba resolver un problema, y es: ¿cómo contra estos individuos pueden predecir eclipses? Porque los predicen, por modelos aritméticos. Entonces uno puede pensar, por eso os he dicho que se puede parecer a los babilonios, pero los babilonios también predecían eclipses. Por ejemplo, el primer babilonio del que tenemos noticia que predijo un eclipse se llamaba Tales de Mileto. Esto que se pone en la historia de la astronomía, Tales de Mileto era tan listo, que predijo un eclipse. Y yo digo siempre a mis alumnos, Tales de Mileto era tan listo, que aprendió a predecir eclipses de los babilonios, que eran los que sabían predecirlo. Lo que pasa es que se lo contó a los griegos, ¿no? Igual que era tan listo, que fue a Egipto y aprendió el teorema de las proporciones, y después en Grecia lo contó como propio. Pero hombre, todo el mundo sabe que el mundo intelectual está lleno de copiones, ¿no? Entonces, ¿por qué Tales de Mileto es genial? Porque era un genial imitador. Es decir, él aprendía muy bien y podía transmitir, pero en realidad, tanto en el caso de las matemáticas de la teoría de las proporciones como en el caso del eclipse, hoy Neugebauer lo explica de una manera muy detallada. Tales de Mileto lo que tuvo es la genialidad de convertir ese conocimiento babilonio en un conocimiento griego. Pero en la época de Tales nunca hubiera podido calcularlo con los procedimientos que después Calipo, Eudoxo, etc. hicieron ese tipo de predicciones. Con lo cual, la inferencia de Neugebauer a mí me parece que es bastante razonable. Esto existían modelos aritméticos, ¿no?, de posiciones de los cuerpos que requerían larguísimas series de observaciones para poder saber por aproximación que iba a haber un eclipse, ¿no? Esto es la cosa. Este es el gran mérito, digamos, de Tales de Mileto. Bueno, pues los chinos, los Tales de Mileto chinos, lo que hacían era aprender modelos aritméticos para la predicción de eclipses. Bueno, el siguiente individuo que realmente nos interesa es Joseph Needham. Joseph Needham es, digamos, nuestro padre, en lo que puede ser sinología. Yo, que soy muy amante de esta parte de la historia y la he enseñado durante 10 años en la universidad. Esto es una conferencia, pero si fuera un curso pretendéis sufrir más en detalle, ¿verdad? Bueno, pues Joseph Needham
es un inglés biólogo, cantabricense, es un individuo típico inglés que conoció a unos chinos. Él era del Partido Comunista, o sea, era el prototipo de personaje de leyenda de estos británicos de los años 30, 40. Y entonces China estaba pues, en momentos de gran transformación, había muchísimo conflicto en el mundo chino. Y Joseph Needham, que es este individuo que aparece aquí, que era, ya os digo, un marxista teórico, lo que se preocupa no es como Ritchie de por qué los chinos no tenían o no tuvieron esa tradición geométrica, sino la pregunta de Joseph Needham es por qué no hubo revoluciones en China, revoluciones científicas. Es decir, ¿cómo es posible que un país tan sofisticado desde el punto de vista tecnológico no inventara la ciencia teórica que inventaron los europeos a partir de todo su background tecnológico del siglo XVI? Fijaros que era un marxista, con lo cual tiene una interpretación materialista de la historia, una interpretación dialéctica que normalmente, ya sabéis que tiene un cierto componente hegeliano. Si se dan unas condiciones materiales de contradicción, automáticamente existe ese salto revolucionario. Entonces a él lo que le sorprendía es que los chinos, en la historia, es decir, no en su presente, no fueran capaces de haber dado ese salto. Es decir, realmente no eran capaces de pasar de una cultura tecnológica muy sofisticada a una cultura tecnológica que desembocara en una ciencia. Es decir, ¿por qué no hubo un Barroco en China? ¿Por qué no hubo un Galileo en China? ¿Por qué no hubo un Copérnico en China? ¿Por qué los chinos consideraban que la Tierra era plana y cuadrada? Plana, cuadrada, cielo redondo. Feng Shui, negociación entre las dos cosas, en fin, unas cosas que a nosotros nos suenan a leyendas, como si verdaderamente fuera un cuento. O sea, bueno, ahora ya sabéis que hay una asociación de personas que defienden que la Tierra es plana. O sea, y no son chinos. O sea, pero bueno, los chinos oficialmente era esta. Bueno, entonces, Joseph Needham, en vez de... cayó en el mismo problema que Ritchie, por eso tiene un carácter de reducción. A Ritchie le sedujo extraordinariamente la cultura china. Le sedujo tanto la cultura china que gran parte de los datos que utiliza Laplace para justificar su teoría de las perturbaciones son los datos que los jesuitas han transmitido a la Academia de Ciencias de París durante casi siglo y medio, que le permiten a Lagrange ver la posición de Júpiter y de Saturno en periodos de 800 años. Es decir, que no es inútil el planteamiento chino. Y Ritchie se da cuenta, y Ritchie y otros cuantos, pues no sé nada más que el primero, pero Ritchie es el primero y acaban de su influencia los jesuitas a mediados del siglo XVIII, es decir, son 200 años o 150 años largos de perplejidad y de asombro. Bueno, pues de la misma forma que Ritchie tiene ese asombro, Needham tiene su asombro. Es decir, Needham tiene la idea de que China tiene algo interesante para estudiar, y se convierte en uno de los primeros sinólogos, si no el primer sinólogo de Occidente. Funda un instituto que es el Instituto Needham, y hoy podríamos decir que todos los sinólogos que se dedican a ciencia y tecnología en la historia de la ciencia y la tecnología pasan o están relacionados con el Instituto Needham. Ya murió en el año 95, pero todavía sigue. Vamos, de hecho, os he traído la carátula de uno de los libros fundamentales de la astronomía china, que está hecha por Cullen, que es un miembro del Needham Institute, Needham Foundation. Bueno, pues entonces, a través del estudio de Needham, hoy sabemos mucho de la astronomía china. Needham escribió, yo digo que N volúmenes de una enciclopedia que se llama Enciclopedia de la Ciencia y la Tecnología en China, que tiene 5 volúmenes básicos y 15 volúmenes añadidos, que están
escrito solamente por Midas, sino por muchos colaboradores, porque ya él era muy mayor y entonces solamente diseñaba el tercer volumen que se dedica a la astronomía. Es absolutamente fascinante porque cuenta absolutamente la vida de todos esos astrónomos de los que nosotros no hemos oído hablar nunca. Porque hemos oído hablar de por supuesto Ptolomeo y Hiparco y Tesibio y todas las teorías, Aristóteles, Platón, pero habitualmente los astrónomos chinos para nosotros son completamente desconocidos, ¿no? Bueno, pues entonces los problemas que trata NIDA son primero, quiénes realizan la actividad de la astronomía y la astrología, para qué, en qué se refleja esa actitud, los lugares de estudios y la jerarquía. Fijaros que hasta cierto punto lo menos importante es la parte teórica, de hecho no es importante la parte teórica. Entonces, la respuesta es que en China la compilación de los acontecimientos que afectaban al Estado, un cronista, debía estar a cargo del calendario y de las efemérides, escoger las fechas y tiempos propicios para asuntos estatales, para eso los sacrificios, para eso igual, y registrar puntualmente la ocasión de los presagios, tanto propios como propicios como funestos. Fijaros, vosotros estáis acostumbrados a una interpretación cinética de la astronomía. ¿Queréis saber dónde está Júpiter? Eso parece que os calma mucho la ansiedad, ¿no? Entonces, sois occidentales, ¿no? Entonces, cuando Richie les preguntaba, ¿y no te preocupa dónde está Júpiter? Dice, sí, me preocupa mucho, porque según no esté Júpiter significa una cosa u otra. Dice, pero ¿y tú no tienes ningún modelo para predecirlo? No, porque ya lo veo. Yo lo que quiero es verlo. ¿Para qué quiero saber dónde va a estar? ¿No? Estará por ahí, más o menos, ¿no? Que siempre está por ahí. Entonces, o sea, no es el resultado de una teoría, es el resultado de un hábito de observación, lo que verdaderamente ocurre en esta cuestión. Entonces, os he puesto aquí esta comparación. Este es el libro bueno y este es el libro malo. Este es el libro bueno, que es lo que llamamos ahora el Magesto. Autor, el señor Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, que como sabéis era un egipcio con un nombre griego, ¿no? Que es un libro que pertenecía a la tradición egipcia, probablemente. Según los que estudian estas cosas, lo más probable es que fuera de una familia egipcia. Y aquí está el cuarto volumen del Tetrabiblos, que es el tratado de Ptolomeo de astrología. Y fijaros cómo pone: Ptolemei de predictio nibus astronomicis. O sea, para él la predicción era esto, no esto. Esto es la descripción geométrica. Y esto que después se ha considerado la base de toda la ciencia astronómica posterior, para Ptolomeo era pura geometría. Lo que era astronomía era esto, que es los pronósticos astrológicos. Estamos en el siglo II de nuestra era, es decir, no estamos en tiempos muy remotos. Con lo cual, esto quiere decir que en todo el mundo helénico, porque Claudio Ptolomeo es el final de la astronomía, estamos en el siglo II, es decir, el Imperio Romano va a durar 2 siglos más. La noción de predicción estaba asociada a la astrología, porque la predicción era la predicción de acontecimientos funestos o no funestos, favorables o no favorables. Exactamente igual que lo fue en China durante 2000 años. Entonces, aquí hago un análisis que no quiero tampoco entretenerme, porque como siempre me pasa aquí, me paso de hora. Siempre me dice 3/4 de hora. Y yo hablo 3/4 de hora 2 veces. Primero 3/4 de hora y después otro 3/4 de hora. Vamos por la segunda 3/4 de hora.
Bueno, entonces, en principio, estas adivinaciones se pueden hacer de muchas maneras. Y además estas adivinaciones están profundamente relacionadas en todo el mundo, chino, como en el babilonio, con la medicina, con enfermedades y con cosas de este estilo. Y entonces, los presagios, fijaros, son el modo en los que el cielo se comunica con el gobernante, bien para animarle en sus empresas, bien para molestarle, para advertirle que su mandato divino se encuentra amenazado. Es clásico de todo lo que puede ser el debate de la corte. Entonces, nos encontramos que aquí es cuando se funda, en la era Han, dentro de esas dinastías que os he puesto, o sea, la segunda dinastía, os he puesto una clasificación de dinastías simplificada. Después es mucho más compleja porque los chinos, como todos los seres humanos, son de mucho pelearse. Entonces, pues pelean, dividen el imperio, vuelven a juntar, etcétera, etcétera, pero siempre hay un enemigo común de fuera que tiene que ser conjurado y eso es lo que verdaderamente les da fuerza, ¿no? Entonces, este gabinete de astronomía se constituye formalmente en la época de los Han, habitualmente se le data en el siglo I, y se encarga de los asuntos de los cielos, estudia las cuestiones de los calendarios, considera todos los acontecimientos que son importantes para los presagios, y la historia de este gabinete acumula datos de 2000 años. Ni siquiera la revolución cultural de Mao ha sido capaz de destruir estos materiales. O sea que realmente estos materiales serán conservados. De hecho, a Mao se le trata de una manera muy poco amable y se dice que siempre fue una persona que destruyó mucha cosa china y cosas de estas, pero habitualmente cuando los cambios de dinastía existían, la dinastía entrante solía destruir todo lo que podía de la dinastía saliente. O sea, retratos, muebles, etcétera, etcétera. Nunca los datos astronómicos. Es decir, los datos astronómicos se conservaban exactamente igual que se conservaban en el mundo mesopotámico, a pesar de todas las variaciones que había entre asirios, babilonios, medos, etc. Los datos astronómicos se conservaban porque se consideraban sagrados. El carácter sagrado del conocimiento de la astronomía. Bien, evidentemente esto se refiere al ritual al que os he dicho antes, y aquí viene por primera vez el detalle de lo que puede ser un cielo chino. Porque uno puede pensar, bueno, vamos a ver si los chinos hablaban mucho, pero tenían que dibujar cosas, tenían que saber cosas, tenían que interpretar el cielo. No solamente interpretaban los acontecimientos, también interpretaban la totalidad. Ya os he dicho que la interpretación más elemental era que los chinos consideraban que los seres celestes eran seres independientes unos de otros y que muchos de ellos tenían movilidad, que otros no tenían movilidad, que todos tenían movilidad a la vez, unos tenían una movilidad, o sea, lo que podríamos describir como planetas, en fin. Bien. Que había dos seres celestes más importantes que otros, el Sol por supuesto y la Luna, que había unos que no les interesaban mucho desde el punto de vista de lo que podían ser los pronósticos, pero que entraban en los pronósticos, y después lo que podía ser la estructura zodiacal. Los chinos, cuando miraban a los cielos, desarrollaron un sistema de coordenadas que Needham lo dice. Needham dice que la astronomía china se caracteriza por ser una astronomía ecuatorial, que se fija en el ecuador celeste, que no se fija en la eclíptica le da exactamente igual, o sea, la nota y existen referencias a la eclíptica, pero no le atribuyen ninguna cuestión. Y entonces todas las esferas armilares de los que construyen los chinos, que las construyen a partir sobre todo del siglo VI,
son esferas que están orientadas al polo de la estrella polar y que todo se describe desde el punto de vista de lo que puede ser el ecuador celeste, ¿no? O sea, que son unas coordenadas que, según NIDAM, son las que se utilizan hoy en astrofísica. El montaje ecuatorial es el que hoy domina, porque lo que interesa a un astrónomo contemporáneo no es el comportamiento de los planetas, que esos ya están demasiado cercanos y poco interesantes, dejaron de interesar en el siglo XIX, sino que le interesa todo lo que puede ser el comportamiento del cielo visible. Bueno, pues estos cuarteles serían en los que se dividiría esta zona, esta proyección de la semiesfera ecuatorial sobre un plano. Y aquí está en francés, porque fijaros que el pie de foto es en inglés, y sin embargo todo lo que viene dentro es francés, menos todo esto que es chino. O sea, como ven ustedes, es un sistema bastante complejo, ¿no? Lo cual indica que es un libro inglés que copia un texto francés que translitera una cuestión china. Entonces estos triángulos son los distintos cuartos, los distintos lugares que podrían equivaler a las zonas donde se verifican los horóscopos, los QI, que además no son iguales, son desiguales unos de otros, porque están determinados por las constelaciones que había en los chinos. Es decir, la astronomía china es una astronomía observacional, lo que hay en el cielo son estrellas, luego entonces lo que domina la interpretación de esta proyección es una interpretación estelar. No son los planetas los importantes, los que llevan, digamos, la voz cantante dentro de lo que puede ser la interpretación del horóscopo, sino que son los grupos de estrellas que aparecen, que muchas de ellas son parecidas a las occidentales y otras no. Son y sabes que las agrupaciones son libres, ¿no? Hay la estrella polar y la osa aparecen en lo chino, pero la mayor parte de las cosas son las mismas estrellas, pero agrupadas de una manera diferente. Aquí os he puesto los sistemas básicos que reconoce NIDAM, ¿verdad? Que es el sistema ecuatorial, el sistema del azimut, que es los árabes que vimos el otro día, y el sistema eclíptico. Esta es la posición de la misma estrella en función de las coordenadas de los tres sistemas, ¿no? Según NIDAM, este es el sistema contemporáneo de los astrofísicos. Esto es un mapa de estrellas, una estrella, la carta de Susun, donde se ven ya sobre un plano proyectado, todas las diferentes asociaciones de estrellas que se catalogaron en el año 1064, que es el año en el que se supone que escribió este libro, que es uno de los libros fundamentales de astronomía china. Este es el autor de ese libro. Bueno, es una silografía muy propia del lugar. Después, este es una proyección de Kai Qian, que es un cosmólogo que intentó describir cómo era la Tierra, ¿no?, desde el punto de vista de lo que pueden ser las distintas observaciones. Esto lo podréis tener, por lo cual podéis observarlo con más detalle. Este es otro individuo, este es ya muy tardío, el Guo Shujin, que es probablemente el individuo que hizo la última reforma del calendario imperial. Pero fijaros que todo esto que se describe, todo este planteamiento que se describe, es un planteamiento en el que no hay revoluciones, no hay cesuras, no hay eliminación de teorías. O sea, Kuhn, ¿verdad?, con la teoría, la estructura de las teorías científicas, se hubiera suicidado
chino, porque no hay ni un atisbo de una transformación teórica, sino de una acumulación de conocimiento. Estos son los astrónomos más renombrados que os he puesto por si acaso alguno de vosotros quiera hacer trabajos de investigación. Esto está sacado de la red, está en todas las partes. Y aquí ya comienza cosas muy curiosas. Por ejemplo, esto es un escrito, es una pictografía del siglo XV en el que aparece, esto es un emperador pintando, haciendo astronomía. Es muy habitual que los emperadores colaboren con este tipo de cuestiones, pero en este caso, ¿verdad?, lo que es verdaderamente curioso es que lo que se dedica es a pintar las manchas solares y a la posición relativa de las manchas solares. Es una interpretación, por supuesto, no es una descripción, y por supuesto no es una descripción de acuerdo a ninguna norma, ni de acuerdo a ningún tipo de escala, ¿no? Pero aparecen, y lo he puesto aquí porque es una de las cosas que son accesibles en los libros que yo tengo sobre astronomía china, pero en realidad hay muchas más. Esto es un mapa de China del siglo XIV, que es el que conoció Ricci. Y es muy curioso porque es una proyección que da una idea bastante adecuada de cuál es el perfil de China. Esta es la costa, esto es el mar, por supuesto, y esto es lo que podía ser los ríos fundamentales, y esta es la gran muralla, ¿no?, que es la muralla defensiva. Y esto indica que hay una aplicabilidad, y esto se puede estudiar, y lo que verdaderamente es interesante es que si alguno de vosotros os interesa verdaderamente la astronomía china, hay un campo enorme de trabajo, porque sabe poco a pesar de los muchos chinos que están trabajando en esta cuestión. Pero ¿cómo fueron capaces de hacer esta proyección? Que además es una proyección bastante adecuada. En la presentación os he dejado atrás, porque no he querido entretenerme, el primer mapa que hizo Matteo Ricci. Porque Matteo Ricci, cuando vio esto, dijo, bueno, esto es manifiestamente mejorable con todas las teorías de Mercator y con todo este tipo de cosas. O sea que realmente... Y les hace un mapa un poco mejor. Les hace un mapa mejor. Pero lo que sorprende es que sin ese tipo de proyección geométrica sean capaces de hacer una descripción del territorio de esta manera, que es una de las funciones del gabinete de astronomía imperial. Y después, lo que verdaderamente llama la atención es este planisferio de Shuhov, que es del siglo XII, que es un planisferio que se graba en una piedra. Yo os he sacado esta fotografía, que se ve bastante bien, veis la eclíptica, y veis todas las constelaciones, ¿no?, porque en realidad, ya os digo, la astronomía china es una astronomía estelar. El único problema es lo que le va a pasar también a la otra última parte que voy a decir, y es que esto es un ejemplar, que era el ejemplar del emperador. Esto se hace para el emperador. Es decir, una de las características de esta astronomía china es que es una astronomía hermética, no porque no se quiera dar publicidad de ella, sino porque no se concibe que se necesite dar una publicidad. Y esto es lo que verdaderamente nos pone de manifiesto el tipo de astronomía que practican los chinos, es decir, el tipo de astrología. Ni vosotros ni yo, si fuerais chinos, tendríais ninguna importancia para la astronomía ni para la astrología. Que es lo mismo que ocurría en el siglo XVI. En el siglo XVI, Carlos I tenía una afición a la astrología desmesurada porque era el emperador y quería saber qué le iba a pasar a él, del que dependía todo el Estado. Entonces, la astronomía china, hasta prácticamente el inicio del siglo XX, es una astronomía completamente hermética porque se circunscribe a lo que el emperador le pase o a lo que la Casa Real le pase. Por lo cual, no se trata de hacer 1000 ejemplares de estos para que los chinos sepan mucha astronomía. La astronomía solamente se puede saber si uno es funcionario, pero si uno es funcionario tiene que saberlo todo, ¿no? Y tiene que aportar toda la información posible.
Bueno, pues esto es un planisferio precioso. Yo tengo una representación, he visto la representación en el Max Planck perfecta, porque se hizo una réplica, y es verdaderamente fascinante porque está muy detallada todos los cientos de estrellas que se podían ver en el cielo chino, pero de una manera gráfica, con lo cual, fijaros que aquí se ve mucho mejor los diferentes Xi, que son estos triángulos donde residen las constelaciones, este centro fundamental que es donde están, digamos, todas las estrellas más importantes cercanas a la polar, de tal manera que se puede hacer una idea de cuál era la representación. Esto también, como os digo, os lo voy a pasar ahí. Estos son los cometas, cometas descritos en el siglo VI de nuestra era. Lo vertical es el chino y los dibujos son los cometas. Lo digo porque mis alumnos a veces me preguntan ¿por qué no están los cometas? Esto es la descripción de los cometas, los nombres de los cometas, y lo que es curioso es que los chinos ya en el siglo VI describieron los cometas. ¿Qué es un cometa? Un cuerpo que aparece en el cielo que siempre la cola está contraria al sol. Y esto es una cosa que les preocupa mucho, y le hacen una gran cantidad de valoraciones de carácter astrológico. ¿Qué significa eso? Que tiene un enorme valor astronómico, porque en realidad se dan cuenta de detalles que en Occidente no se dan cuenta. El primer individuo, el primer lugar donde yo he visto que en Occidente se hable de esto es en el Tratado de los Cometas de Venus, que es el siglo XVII. Bueno, pues ya el siguiente, esto es más descripciones de astronomía china, pero entonces uno puede decir, bueno, realmente no querían medir desde el punto de vista de la predicción, no querían ver cómo se movían las cosas menudas, pero sí querían ver cómo se movían la totalidad de la bóveda celeste. Y entonces esto dio lugar a la construcción de esferas armilares, que además es interesantísimo ver que es el primer caso de transmisión de conocimientos del mundo árabe al mundo chino, porque el mundo árabe transmite la construcción de esferas armilares, y lo que es curioso es que los chinos la construyen y la reconstruyen de acuerdo con su montaje cuadrilineal. Es decir, esto es un torquetum, que es un tipo de esfera armilar, digamos, desvitalizada de origen turco, que transmiten los árabes, y que cuando llega a China, los chinos consideran que tiene demasiadas cosas. ¿Para qué interesa tanto? Entonces hacen este tipo de montaje, que verdaderamente desnuda a la esfera armilar de las características que puede tener una esfera armilar normal, que es el movimiento de los planetas y este tipo de cosas. Está llena de círculos que se mueven y que mueven los planetas. No, solamente lo importante es el mundo solar. Aquí os lo pongo de una manera estilizada, lo he sacado de un libro, típico libro británico que hace este tipo de descripciones. Y aquí viene un personaje que ya es el final de mi intervención. Los chinos tienen una enorme habilidad tecnológica y tienen una gran preocupación por saber cuál es el movimiento de la bóveda celeste, no de los cuerpos celestes, sino de la bóveda celeste. Y entonces construyen, y este es el autor mítico, el Shushan, un reloj que no es mecánico sino es hidráulico. Y es un reloj mítico que realmente, bueno, pues tenemos descripciones de este estilo que, como veis, ayuda un poco, pero que tiene una característica, y es que dan suficiente información como para que contemporáneos nuestros puedan reconstruir.
Entonces, este reloj es interesante porque lo que muestra es la conexión de la astronomía con la tecnología. Al principio les decía, eran grandes tecnólogos, eran capaces de hacer pagodas de hierro de 80 metros de altura, eran capaces de hacer puentes, y yo os he puesto solamente dos ejemplos porque hay mil cosas, ¿no? Que se pueden producir una enorme admiración en el mundo chino. Entonces uno puede decir, lo aplicaron a construcción de mecanismos de relojería. Y el único problema es el plural, mecanismos de relojería. Porque igual que el planisferio de Sukhov, en estos mecanismos se puede decir que se fabricó al menos uno. Muy complicado, pero al menos uno. Lo cual indica, ¿verdad?, que había muchísimos artesanos que sabían muchísimas cosas de cómo funciona un mecanismo de este estilo. Era un reloj astronómico que reproducía el movimiento diario y el movimiento anual, o sea que era... aquí podéis ver algo, ¿verdad?, parecido a este tipo de esfera armilar, pero que hoy podemos estudiar con todo detalle de cómo funcionaba, cuál era el escape. Era una clepsidra gigante, que lo que tenía que hacer es tener un mecanismo de escape, lo que después en el mundo occidental se llama escape, que convierta el movimiento continuo del agua en movimiento discreto para dar esos impulsos que podrían ser los segundos o las unidades de tiempo que se tienen. Este es una reconstrucción en madera de un sueco que ha trabajado durante mucho tiempo sobre eso, y esto es una reproducción de cómo es el mecanismo de escape, ¿no? Es decir, esta especie de mecanismo en el que va vertiendo el agua durante un tiempo hasta que se llena, se vuelve otra vez a su posición original, baja un cargilón, vuelve a llenar, y esa distancia es el movimiento temporal. Es decir, nos encontramos con que este mundo chino ha construido al menos un reloj. Esto es un reloj que es del siglo XI-XII, más o menos. Entonces uno puede decir, ¿qué ocurría en Europa? O sea, y ahora me voy a referir como final de fiesta a Tsipovna, que es un historiador de la tecnología que yo admiro mucho. Esto es el caso de cuando uno inventa una tecnología muy sofisticada, muy perfecta. Este reloj parece que era fetén, octava, pero es uno, nada más. En Europa se estaban fabricando relojes mucho más imperfectos, pero que se podían fabricar, muchos. En un momento determinado, el tener un reloj era una moda. De tal manera que los chinos fabricaron el mejor reloj de su época, pero solo un ejemplar, porque era para el emperador. Y los europeos fabricaron una birria de relojes, pero que podían perfeccionar, y además eran más manejables, y además eran para la burguesía, etc. Y entonces, es decir, yo podría decir, esto es en la época de los dinosaurios. Este es un dinosaurio que podía acabar con el pequeño armadillo, ¿verdad?, que daría lugar al ser humano, pero los dinosaurios son demasiado grandes. Estos relojes no tienen ningún futuro, salvo en una estructura completamente piramidal. Es decir, los chinos, teniendo una tecnología enormemente capaz de producir artefactos de una gran precisión, no la miniaturizaron nunca trabajaron el proceso de empequeñecimiento. De tal manera que es un ejemplo clásico de lo que puede ser esta cultura china imperial, en la que, con tal de que las necesidades epistémicas del emperador estuvieran bien satisfechas, el resto no era necesario. Los demás no tenían por qué tener la hora. No tenían por qué tener la hora porque ya la hora venía dada por el sol, o si no se veía el sol, pues por el mandarín de turno, y solo el movimiento verdadero de los cielos lo tenía que saber el emperador. ¿Por qué? Porque era lo único verdadero. Entonces, bueno, pues si tenéis interés en profundizar sobre esto, yo os puedo mandar bibliografía, ¿qué queréis? Pero
antes de final, voy a decir, perdón, esto que había puesto yo. Este es el Euclides de los chinos. Es decir, este libro, ¿verdad?, que os lo puedo pasar también porque es un libro que está en PDF, es la mayor colección de textos que hay de aritmética y de matemática china y de astronomía china del siglo I. Es decir, es un libro de la época de Ptolomeo, es de la época Han. Lo que pasa es que todos los el Zhu Bi Xuan Jing, que es el libro, el nombre del libro, es en realidad como el libro de Euclides, un conjunto de cosas que están pasadas a limpio por los funcionarios de la dinastía Han y que sirve como base para todo el desarrollo. ¿Qué es lo interesante de este libro? Que aparece la pieza fundamental que tiene un chino para hacer astronomía, que es el gnómon. El gnómon, o sea, el pishui, que es una pieza que habitualmente es grandísima, no es un gnómon pequeñito, hay un gnómon que tiene 8 o 9 metros, que están estableciendo la dirección de las sombras y que sirve para medir la dirección de las sombras y sirve para medir la orientación de la estrella polar. Bueno, en fin, ahora sí ya os dejo en paz y si queréis algo, pues lo decís. Vale. Antes has puesto ahí una imagen en la cual se aparecía el sol con unas manchas solares. ¿Cómo observaban eso? Eso es una gran cosa. Bueno, tenían, por lo menos hay referencias que dicen cómo se observaba el diámetro del sol con una vara de bambú que tuviera la dimensión aparente del sol. Entonces era una vara de bambú muy larga que incluso se utilizaba para saber cuál era la distancia del sol a la Tierra. Y lo hacían por un procedimiento, digamos, de geometría. Entonces, estaban acostumbrados a observar el sol. Tenían una vara de bambú muy larga, entonces la vara de bambú se orientaba al sol y tenía que tener la misma dimensión del diámetro aparente del sol. Y después con eso, por triangulación, que es la primera idea del triángulo surge en astronomía, entonces ellos querían llegar a la conclusión de que el sol estaba ahí, porque entonces veían la sombra y veían cosas de este. Eso quiere decir que miraron el sol. No hay ninguna referencia que yo haya visto de protección solar. No quiere decirse en absoluto que los astrónomos acaban ciegos, ¿no? Deberían tener. Y lo que es evidente es que los chinos eran unos maestros del papel. No olvidéis que los chinos fabricaban, pues no sé, pero la dinastía Tang, que es una dinastía del siglo VIII, cuando entraron los árabes en contacto con los chinos, describen 200 y pico. Vamos, de papel, lo que llamaríamos el papel, no eran DIN A4, ¿verdad? Pero, es decir, telas tal que producen amortiguación. Yo creo que eso se utilizaba, pero ni siquiera nidan la imagen adecuada de conclusión. Lo que sí es cierto es que el emperador hizo ese dibujo, que es un dibujo clásico que aparece en todas las enciclopedias, y que además era probablemente copia de otros dibujos que habían hecho personas, porque las manchas solares llamaban muchísimo la atención. No habían inventado un sistema estereotipo de proyección. Pues sí, vamos, inventar no sé, pero desde luego descrito no, o sea, la proyección en el agua era clásica, había mucha observación. Por ejemplo, les gustaba mucho un lago donde se veían todas las estrellas
Y entonces, o sea, una lámina de agua podía servir de proyección. Supongo que el sol también. Con las estrellas, seguro que lo hacía. ¿Comprendes? Porque muchas veces ver todas las estrellas era más fácil verlas reflejadas en el agua. Las matemáticas tenían sistema decimal o tenían algún sistema 60 La numeración china era una numeración decimal. Directamente. Era de con ceros. con cero, sí, a partir del siglo VII. No, sí, la aritmética china era muy... Vamos, de hecho, los abaquistas chinos tenían una capacidad de cálculo enorme. Por eso te digo que no... Lo interesante de la astronomía es que estaba completamente ligada a la interpretación. De hecho, los fanáticos de la astronomía china contemporánea, que tengo muchos colegas que son sinólogos, pero vamos, emocionales, dicen que ellos inventaron todo antes, ¿no? Inventaron las galaxias, inventaron las... Yo es que yo soy muy escéptico. Para mí me produce una enorme admiración que los chinos hayan acumulado 2000 años de observaciones. Eso ya me parece absolutamente meritorio. Bueno, después resulta que el sistema de zodiacal, que también son 12 signos, no se llamen Cáncer y Géminis, y se llamen Perro, Serpiente y tal. A mí cuando me dicen que soy del signo Perro me pone uno muy nervioso, ¿verdad? O cerdo, ya no digamos nada, ¿no? Judeo-cristiano y ser cerdo, ¿no? El signo zodiacal chino, ¿no? O ser rata. O rata, o... Sí, a lo mejor rata es sabiduría, porque yo creo que el cerdo tiene muy buena prensa en los chinos. Cuando me dijeron que yo era del cerdo, puse así una cara y dije, qué molesto, ¿no? No es un signo, además, en parte no duran un mes, sino que duran años. No dura un año, ahora estamos en el año del perro. Del perro, ya sabía yo que era... Entonces, por eso te digo que el sistema es distinto. ¿Nos sirve de algo? Desde el punto de vista de amantes de la astronomía, yo creo que sí, porque sirve fundamentalmente desde un punto de vista cultural. Es decir, saber que la astronomía no tiene necesariamente que ser como la tenemos nosotros. Que bueno, que hay otros sistemas. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en el sistema Maya, que es un sistema bastante curioso. Entonces, es interesantísimo. O sea, a mí no me va a sacar de ninguna duda, no me va a hacer feliz, no me va a demostrar que hay conocimientos arcanos que no conozco. No, simplemente me va a interesar estudiar la astronomía maya, o sea, la organización social suya. O sea, la astronomía me hace saber más de China que si estudiara metalurgia, porque es un mundo mucho más simbólico. Entonces, eso para mí es interesante, es una civilización bastante singular. Tened en cuenta que la mayor parte de los europeos que iban a China iban creyendo que iban a encontrar el elixir de la eterna juventud, la piedra filosofal y el arcano más radical de la sabiduría. Y lo que encontraban era una pagoda de hierro, un puente largo pero sin ojos, y además unos individuos que sabían fabricar sables que, como uno se pusiera tonto, le cortaban por la mitad. Es decir, de arcano nada, ni sabía. Vamos, de hecho, una de las cosas que tiene la famosa pólvora que inventaron los chinos es que estaban buscando otra cosa, estaban buscando el elixir de la eterna juventud, la piedra filosofal, cosas de toda la tradición antropológica europea. Y descubrieron una cosa que daba mucho gusto, daba una luz maravillosa y que se podía... Pues esto fue el origen del papel, cuando todo el mundo dice, claro, que buscaban papel porque eran tan buenos escritores que necesitaban una folletura. No, el papel lo utilizaron durante mucho tiempo, durante una generación por lo menos que se sepa, en Han, para fabricar ropa impermeable. Porque el papel con cera hace que sea muy impermeable. Entonces hacían paraguas y cosas de este estilo. O sea, no escribían maravillosos relatos en el papel. Lo utilizaban como una herramienta tecnológica que era lo que habían descubierto. Es decir, los chinos son muy raros cuando uno los conoce de cerca y son más fascinantes porque no son esos
individuos idealizados que toda la sinología y todo el orientalismo ha cultivado. Bueno, perdonadme un segundito, solamente 5 minutos para daros una noticia que me la han comunicado hoy. Nos han concedido la subvención del CEDER. Era una cosa que estaba en trámite, pero ya nos la han concedido. Y en los próximos 15 días nos comunicarán por escrito y ya se empezarán todos los trámites. Pero que sepáis que de momento está cifrado.